En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Mi hermano, muy buenas noches. Buenas noches a los hermanos que nos están escuchando. Les saluda su hermano Abel Pérez desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens. Hermano, espero y puedan escucharme, me pueden notificar si pueden oírme. Bueno, la última vez que quise utilizar el dispositivo, no podían, bueno, la voz no se oía, no se escuchaba el audio. No sé si ahora pueden escucharme, hermanos. Si pueden, notifíquenme. Si se escucha, gracias hermano Joel. Un saludo a nuestro hermano Joel hasta allá en Tennessee, en la ciudad de Tennessee. Buenas noches hermanos, muy buenas noches a todos. Los estamos saludando desde acá de la ciudad de Palm Beach Garden. Su servidor y amigo, su hermano Abel Pérez, saludándolos desde acá hermanos, desde el condado de West Palm Beach, de Florida, Estados Unidos. Hasta acá estamos hermanos con la misericordia y favor de nuestro Dios, con el propósito hermanos de aportar lo mejor que tenemos para cada uno de ustedes, siempre tomando como base la palabra del Señor, que es la que nos motiva hermanos a compartir con ustedes. Un saludo a todos los hermanos predicadores de la Iglesia de Cristo, especialmente a los hermanos que forman parte de este equipo de radio que es Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo a los hermanos ministradores, nuestro hermano Mendieta, a nuestro hermano Talib, a nuestro hermano Aldo Mexicanos y a muchos otros hermanos que estén escuchándonos, a otros hermanos también que forman parte de la administración de la radio. Hermanos, un saludo desde acá de West Palm Beach, Florida. Un saludo para todos ustedes, deseándoles que Dios bendiga sus vidas materiales y sus vidas espirituales también, mis hermanos. En esta noche estamos transmitiendo también a través de Spreaker, la página de internet de Spreaker, transmitiendo también desde ahí. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan desde ahí de radio e internet a través de la página de Spreaker. Un saludo hermanos. Estamos también, como les digo, conectados por Spreaker y espero que puedan escucharme también por ahí, mis hermanos. Si tienen la posibilidad de compartir los videos, háganlos para que muchas otras personas puedan ser edificados y puedan ser alcanzados con la palabra del Señor, hermanos. Así que les pedimos de favor que compartan también los videos, que compartan las transmisiones para que muchas otras personas puedan ser bendecidas con la palabra de nuestro Dios. Un saludo a nuestro hermano José Carlos Ruiz de la Cruz, José Méndez, Dios le bendiga, hermano Joel Pérez. Un saludo a mi esposa Lucy Soto, María Isabel Cruz Hernández, un saludo hermana, Dios la bendiga. Nuestra hermana Lourdes, Dios la bendiga hermana Lourdes. Rafael Yetzin,
Dios te bendiga, hermano Rafael, nuestra hermana Marcia Silva también, que ya están conectados. Gracias, hermanos, por estar al pendiente de las transmisiones. Muchas gracias. Los beneficiados somos todos, hermanos, tanto los que aportamos como también cada uno de ustedes que escuchan las transmisiones de la radio a través de Facebook y a través también de internet, mis hermanos. Mensaje de amor para salvación. Un saludo también a todos los hermanos que ya están pensando en congregarse el día de mañana. Recordemos que mañana es el primer día de la semana en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, hermanos. Y esa es la razón por la cual la iglesia del Señor Jesucristo se congrega para conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra dice que todo aquel que comiere de su cuerpo y bebiere de su sangre tiene vida en sí y será resucitado en el día postrero. Así que tiene gran importancia, mis hermanos, congregarnos los domingos. La palabra dice, mis hermanos, que no debemos dejarnos de congregar como a algunos se les vuelve costumbre, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Así que usted, si tiene la oportunidad de congregarse el día de mañana, mi hermano, congréguese, reúnase, aporte lo mejor de su capacidad, de su preparación para la iglesia, sirva con gozo, manténgase preparado para servir en lo que sea necesario, porque nuestro trabajo con el Señor, mis amados hermanos, no es en vano, sino que será muy bien recompensado, hermanos. Un saludo pues a todos los hermanos que también siguen conectándose. Un saludo a nuestro hermano Joel López. No sé desde dónde nos escucha Joel López, pero le saludamos desde acá de Palm Beach Garden, deseando que Dios bendiga su vida y bendiga también su vida espiritual, mi estimado hermano Joel López. También a Patti Rangel, Dios te bendiga, hermana. Que la paz de Dios y el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, vamos a ir a Dios en oración, recordándoles una vez más que este es su programa, Palabra de Vida, dirigido por su servidor, su hermano Abel Pérez, desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Desde acá estamos, hermanos, desde el condado de Palm Beach, desde la ciudad de Gardens. Desde acá estamos transmitiendo, aquí estamos con la misericordia del Señor y también colaborando, hermanos, con la iglesia del Señor que se reúne acá en la 1014 South Joe Road 33415, colaborando y aportando, hermanos, voluntariamente lo mejor que se pueda, hermanos, dando lo mejor con humildad, con amor, para que también seamos recompensados por el Señor a través de nuestro servicio, miembro de la Iglesia de Cristo, de acá, de la ciudad de Palm Beach Garden. Nuevamente saludándolos. Hermanos, vamos a ir a una oración y poder así entonces, mis hermanos, entrar en la parte más importante de nuestra transmisión, que es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras ansiedades. Sabemos, hermanos, que en este mundo nos enfrentamos a diferentes cosas, a diferentes situaciones. Hay situaciones, hermanos amados, que como seres humanos nosotros no podemos enfrentar solos, no podemos sobrepasar. Hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y necesitamos el poder de nuestro Dios, necesitamos su ayuda. Por eso es importante mantenernos en oración. La palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que es importante, hermanos, dejarnos llevar por el espíritu. La palabra dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1 que ninguna condenación hay para los que viven según el espíritu y no se conforman a los deseos de la carne. Un saludo a nuestra hermana Carolina Ortiz, Olga Altagracia Rodríguez, nuestra hermana Bonnie Romero de Miami, ¿verdad, hermana? De Miami.
Un saludo a nuestra hermana Altagracia Rodríguez Pérez. Bendiciones a usted también, hermana. Un saludo a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta noche, hermanos. Así que vamos a ir a Dios en una oración y vamos a entrar, hermanos, en la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Su hermana Bonnie Romero en Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Sí, hermana, muy bien. ¿En la congregación de cuál se reúne, hermana? ¿En West Broward o Griffin? Porque ahí hay muchas congregaciones de la iglesia, ¿verdad? Varias por ahí, por la zona de Hialeah, de Fort Lauderdale, Pompano Beach, Coral Spring, centro de Miami, también desde la República Dominicana. Saludos desde acá de Florida, Estados Unidos, hermana Olga Altagracia. Bien, vamos a ir a Dios en oración, mis hermanos. Para comenzar, Coral Spring. Sí, muy bien, Coral Spring, ahí donde está Hendrix, ¿no? Sí, el hermano Hendrix. También está el hermano uruguayo, el güerito. No recuerdo su nombre. Se me olvida su nombre del hermano. Pero ahí está nuestro hermano Raleigh Hendrix. Algo así es el nombre del hermano, el que habla español, ¿verdad? Muy buen predicador el hermano Raleigh Hendrix. Así que un saludo a todos los hermanos de Coral Spring, Pompano Beach. Mauricio, sí, el hermano Mauricio de Coral Spring también, misionero en Coral Spring. Y muchos otros hermanos que también están ahí. Así que vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Acompáñenme y oremos al Señor. Dios eterno que estás en el cielo, Padre amado, te damos gracias en esta bendita noche por la oportunidad que nos das nuevamente de estar conectados aquí, utilizando, Señor, estos medios como lo es Facebook y lo es también la radio de mensaje de amor para salvación a través de internet. Gracias, Padre, por facilitarnos estos medios y darnos, Señor, la oportunidad y el privilegio de poder utilizarlos, Padre. Gracias, Señor, también por el avance tecnológico que ha habido, el cual está siendo utilizado, Señor, para que más personas puedan acercarse a tu presencia y puedan escuchar tu palabra, con el fin de que puedan ser rescatados, Señor, para ser salvos, Padre eterno. Gracias te damos también por este equipo, por cada uno de los predicadores que se esfuerzan en prepararse y hablar de tu palabra a través de estos medios. Padre, tú los conoces nombre por nombre a cada uno de ellos. Te pido, Padre, que tú los bendigas, que bendigas, Señor, sus familias, que bendigas sus hijos, que bendigas sus propósitos, sus metas, que te damos gracias también por los logros de cada uno de ellos, pero sobre todo te damos gracias por su vida espiritual, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre eterno, en esta bendita noche. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos, Señor, seguir adelante y podamos prevalecer, Señor, contra todas las dificultades que se atraviesan en nuestras vidas, Padre. Que no sean, Señor, los problemas de la vida más fuertes que nosotros, sino que siempre recordemos, Padre, que en ti somos más que vencedores. Bendito Dios, y en el nombre de Cristo Jesús. También te damos gracias por cada uno de los hermanos y amigos que están conectados, escuchando, Señor, la transmisión de tu palabra a través de Facebook en vivo y a través de Spreaker, Padre, que es la aplicación por la cual se transmite tu palabra por vía internet. Bendice a cada uno de los amigos que están escuchando con humildad, con atención, que apartan, Señor, los minutos de su tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus corazones, Padre, que tu palabra haga énfasis en la vida de ellos, que tu palabra sea sembrada, Señor, en sus corazones, para que dé fruto de vida eterna, bendito Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que están escuchando. Guárdalos, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias también por los hermanos que están conectados, por las hermanas también que están conectadas. Bendícelas grandemente, bendito Padre. Fortalece la fe y
Ayúdanos a crecer en amor, que es el vínculo perfecto por el cual recibiremos la salvación de nuestras almas, Padre eterno. Bendice también, Señor, tu palabra, la cual va a ser transmitida y hablada en esta noche. Que no hable yo, Señor, por mi propia cuenta, que no hable yo con arrogancia, Padre eterno. Aparta, Señor, de mi mente y de mi corazón los pensamientos humanos. Que sea tu palabra, Señor, quien tome toda la autoridad, quien tome posesión, Señor, de este tiempo. Sabemos, Señor, que tu palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, Padre. Tu palabra dice, Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice tu palabra, Padre eterno. Así que te damos gracias por este privilegio que nos das, que siempre reine la humildad en nosotros, y que solamente tu palabra tenga la autoridad, como siempre ha sido, Padre. Gracias, Señor. También te damos gracias por las dificultades que vienen a nuestras vidas, porque las dificultades nos ayudan a ser más fuertes, nos ayudan, Señor, a crecer en la fe. Padre, te ruego por todos los hermanos que están pasando por enfermedades, por problemas económicos, por problemas familiares, Padre, por problemas, Padre Celestial, con el trabajo, por problemas, Padre Celestial, de la pérdida de un ser querido. Padre, te pido por la vida de nuestro hermano Jeremías, de nuestra hermana Leticia, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Olga y todos los demás familiares de ellos, Padre, que han sufrido la pérdida de su hermano mayor, Padre eterno. Sabemos, Señor, que estos momentos son difíciles de sobrellevar, Señor, y son difíciles de poder recuperarse, Padre, pero sabemos que en tu palabra hay poder, sabemos que en tu palabra hay consolación, sabemos, Padre Celestial, que tu palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo resucitó de los muertos, así también traerá Dios a aquellos que durmieron en él. Así que te damos gracias por esa palabra que nos consuela, que nos da una nueva esperanza, Padre, de poder ver a nuestros seres queridos en la resurrección y volver a convivir con ellos en el reino de los cielos, pero esta vez por la eternidad, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de consuelo para todos aquellos hermanos que han perdido a su madre, han perdido a sus hermanos, han perdido a su padre, han perdido a un amigo, han perdido, celestial, Padre Celestial, algún miembro de la iglesia que tú lo has llevado, Padre. Ayúdanos, Padre, a superar las tristezas humanas. Sabemos que tu palabra dice, Señor, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y de sangre, tú también participaste de lo mismo, para poder llevar la muerte con la muerte y vencerla con la resurrección, y quitarle el poder, Señor, al que tenía el imperio sobre la muerte, que es el diablo, Padre, y poder salvar y liberar a todos aquellos que por el poder de la muerte, por el temor de la muerte, estaban sujetos a servidumbre, dice tu palabra, Señor. Así que sabemos que tú tienes misericordia de nosotros, sabemos que tú lloras con nosotros, sabemos que tú te alegras con nosotros, sabemos que tú caminas con nosotros, sabemos que si tú estás con nosotros, contigo somos más que vencedores, oh Señor Jesús. Te doy gracias porque estás con nosotros, porque en tu nombre hay poder. Tu palabra dice que eres el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, nos consolamos, bendito Señor Jesucristo, en tu presencia con nosotros, Padre. Gracias te damos, bendito Padre, por permitirnos llegar a ti a través de la oración, para contarte, Señor, todos nuestros problemas, Padre. En este mundo nos hacen falta muchas cosas. Tenemos, Señor, muchas cosas que necesitamos, Padre.
y muchas cosas de las que necesitamos quizás no las podremos obtener nunca, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a consolarnos en ti. Tu palabra dice, Señor, que tenemos una ciudadanía en el cielo, el cual cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. Y así viviremos, Padre eterno, por la eternidad. Tu palabra dice, Señor, por tanto, todos aquellos que tienen esta esperanza, debemos de santificarnos en esa esperanza, debemos consolarnos, debemos santificarnos con esa esperanza, sabiendo, Señor, que te veremos cara a cara. Apocalipsis capítulo 21 dice que enjugarás las lágrimas de cada uno de nosotros, Señor, y se nos olvidará el sufrimiento, porque ahí ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Gracias por hacer una nueva obra en favor de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy también por mi familia, por mi padre, por mi madre, por cada uno de mis hermanos que siempre están al pendiente de servirte, porque está el temor de tu palabra en sus corazones, Padre. Gracias por la vida de mi padre, que ha trabajado, Señor, en tus caminos por casi 40 años, predicando tu palabra, Señor. Gracias también por la vida de mi madre, que ha estado, Señor, al pendiente de tu servicio, para servir a la iglesia, para servir a los hermanos, para servir, Señor, a todos los prójimos que necesitan de una muestra de amor, aquel amor que aprendemos de ti, bendito Padre. Gracias, Señor, por la familia de mi esposa, gracias por la vida de mi hijo, gracias por mi esposa, gracias por su vida, gracias, Señor, por su vida espiritual, porque es una mujer, Señor, que se sujeta no a mí, sino a tu voluntad y a tu palabra, Padre. Y te doy gracias porque me has dado, Señor, grandes regalos en esta vida, Padre Celestial. Y yo sé, Señor, que hay un regalo mucho más especial para cada uno de nosotros, la cual tú nos darás el día que tú te manifiestes, Padre, por segunda vez. Sabemos, Señor, que todos nuestros hermanos en todas partes del mundo tienen problemas y dificultades. Oh Señor Jesucristo, fortalécenos y te pido que no te apartes de nosotros. Gracias por tu presencia. Ahora vamos a meditar tu palabra, utilizando, Señor, estos minutos con el propósito de compartir tu palabra a muchos corazones. Y te ruego, Padre, que tú estés pues con nosotros para que seamos, Señor, todos unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento, sujetos, Padre, a la autoridad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Un saludo a cada uno de ustedes en particular, saludándolos desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Y vamos, mis hermanos, a entrar a la palabra del Señor. Estoy viendo cómo etiquetarme aquí y voy a ver si puedo. Sí, ahí está. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a entrar a lo que es la palabra del Señor. Mis amados amigos también que están con nosotros. Ya son, hermanos, espero que me puedan escuchar por Spreaker, hermanos. Las 10:40. Qué rápido se va el tiempo. Así que vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Y vamos a entrar al versículo 24, hermanos. Si usted tiene la Biblia, por favor utilícela, porque ahí le va a hablar nuestro Dios a través de su palabra, hermanos. Recordando que la palabra de Dios es inspirada por Él, con el propósito de que nosotros seamos enteros, completos, preparados para toda buena obra, mis amados hermanos. Así que vamos a ver el capítulo 13 y versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude en la meditación de su palabra. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos y amigos, la parábola. La parábola de la cizaña. Sabemos, hermanos, que las parábolas, la mayoría de las parábolas fueron dirigidas a los judíos. En el capítulo 13, versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, la actitud religiosa de Israel, mis hermanos, especialmente de aquellos líderes, la actitud de ellos, hermanos, ellos no tenían un corazón receptivo a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ellos hacían cuando escuchaban hablar al Señor Jesucristo, ellos lo que hacían, mis hermanos, era buscar la manera de debatir, de contradecir al Maestro, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. A veces se acuerdan cuando en una ocasión quisieron hacerlo rey. También venían y le pedían señales. Queremos ver de ti señal para que te creamos. Poniendo condiciones a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Jesucristo, déjenme decirle, mis amados hermanos y amigos, que nosotros no podemos ponerle condición,
sino que la Biblia nos enseña que le obedezcamos, porque dice la palabra que todo aquel que escucha su palabra y la practica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, se desbordaron ríos y vinieron vientos y la casa prevaleció. Así que Dios tiene la máxima autoridad sobre nosotros, y nosotros como hijos de Él, como creyentes en Cristo Jesús y discípulos de Él, tenemos la obligación de tener un corazón receptivo a sus enseñanzas. Entonces, la parábola de la cizaña, hermanos, es también dirigido de cierta forma a ellos, ¿verdad? Porque todas las parábolas fueron habladas con el propósito de que este pueblo no entendiera los misterios del reino. Pero cuando Jesús les hablaba por parábolas a ellos, Él no les daba la explicación de lo que Jesucristo quería o estaba diciendo. A diferencia de sus discípulos, Él les revelaba la intención, les revelaba el mensaje que Él dirigía al pueblo a través de las parábolas, ¿sí? Al pueblo, el pueblo no tenía la oportunidad de tener o de recibir la explicación, a diferencia de los judíos. Entonces aquí nos encontramos con la parábola de la cizaña, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo pone como ejemplo a un hombre que siembra buena semilla, ¿verdad? A un hombre que siembra buena semilla. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el propósito, hermanos, de tratar este punto es que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, especialmente aquellos que el Señor ha puesto, ¿verdad?, para ministrar, para ser ministros de los misterios de Dios. Nosotros necesitamos desarrollar en nosotros, mis hermanos, un carácter espiritual. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. He escuchado muchas predicaciones, he escuchado a grandes expositores hablar de esta parábola. Y lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, cuando un hermano se equivoca, hay algunas personas que tienen esa mente prejuiciosa de calificarlos como cizaña, ¿verdad? Cuando un hermano peca, cosas que cuando un hermano peca, muchos no tienen ese corazón espiritual para poder rescatar y restaurar
a aquellos hermanos que lamentablemente cometen errores en su vida espiritual. En una ocasión escuchaba hablar a alguien de este asunto y él decía, cuando un hermano peca, hay que agarrarle de las orejitas y darle una patada por la parte de atrás y sacarlo de la iglesia, porque en la iglesia no debe haber cizaña. Debemos entender, hermanos, que el propósito de cada parábola era con el objetivo de identificar a aquellas personas que no tenían un corazón receptivo a la enseñanza de Cristo con respecto al reino de los cielos. En este caso, los grandes líderes religiosos de Israel. Tenemos que entender el propósito de la parábola, tenemos que entender para quién era la parábola, tenemos que entender para quién Jesucristo hablaba la parábola, cuál era el objetivo, a quién señalaba él a través de la parábola. Y no podemos agarrar la parábola para señalar a nuestros hermanos, porque dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, siendo miembro en particular, teniendo el Espíritu Santo, formamos un solo cuerpo. Y por órdenes y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, estamos enseñados a ayudarnos los unos a los otros, a tenernos paciencia los unos a los otros, no a juzgarnos los unos a los otros, ¿sí? No a condenarnos los unos a los otros. Tenemos nosotros, hermanos, la autoridad de condenar personas. En realidad no la tenemos. Algunos se atreven a decir que sí. ¿Tenemos nosotros, hermanos, la autoridad de disciplinar a las personas? No la tenemos. Y algunos practican ciertas disciplinas que se han inventado, que se han entrometido en la vida espiritual. He visto, ¿verdad? Líderes religiosos que cuando una persona comete error, ¿verdad? Le ponen 1 año, 6 meses, 2 años, en la que esa persona no puede, hermanos, reunirse. Una disciplina que la Biblia no enseña. La Biblia no dice que cuando un hermano se equivoca, se le debe prohibir que se reúna 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años o 1 año y medio. No lo dice. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que las personas vengan a la iglesia? No somos nadie, hermanos. No tenemos nosotros esa autoridad, no tenemos ese privilegio. Nuestro propósito o el propósito de Dios para con nosotros es un propósito que va mucho más allá. Nosotros somos colaboradores en el ministerio de Cristo, a fin de que como Cristo vino, descendió de su trono de gloria para poder salvar muchas almas y llevar muchos hijos a la gloria, nosotros estamos siendo partícipes de ese ministerio, hermanos. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando un hermano comete error o pecado, la Biblia nos enseña a nosotros a ser positivos, ¿verdad? Porque ningún soldado que va a la guerra deja a su compatriota en el combate. Lo rescata y lo trae. Y ahí vemos a muchos cuerpos de soldados que han ido a ciertas guerras y que han sido sepultados en su país de origen, ¿verdad? Porque ni aún los cuerpos deben de ser olvidados, ¿verdad? Y nosotros como buenos soldados de Jesucristo necesitamos pelear la buena batalla de la vida eterna. Inducir a otros también hacia eso. Hay cosas, hermanos, que se están introduciendo dentro de la iglesia. Hay líderes muy celosos erróneamente que conducen a la iglesia, hermanos, a un error. Porque no tienen un corazón paternal, un corazón espiritual de poder lidiar con los hijos de Dios. Y si usted ve congregaciones muy pequeñas, hemos visto congregaciones muy pequeñas donde los líderes son demasiados literales, son demasiados celosos.
Y es bueno ser celoso, hermanos. Es bueno ser celoso de la doctrina de Cristo, pero siempre recordando que la Biblia nos enseña que necesitamos nosotros tener el carácter de Cristo para poder juzgar, para hacer juicios. Sí se pueden hacer juicios dentro de la iglesia, pero con la autoridad de la palabra de Dios, siempre con el objetivo de rescatar las almas que están a punto de irse a la perdición para la gloria de nuestro Dios. Para la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Por eso es que muchas personas se salen de la iglesia, se van de la iglesia, y lamentablemente muchos líderes han tenido que ver, porque no tienen el carácter espiritual para poder lidiar con un grupo de hermanos. ¿Sí? Y es bueno que tú salgas y vayas y te, ¿cómo te puedo explicar? Te establezcas en una congregación ya establecida como un líder, como un predicador, pero debes entender que tienes que tener el carácter de Cristo. Si no ha sido desarrollado el carácter de Cristo en ti, no tienes la capacidad de lidiar con el pueblo de Dios. No se puede. Y esta es hermanos, una invitación para que la verdad corrijamos ciertas cosas que no son realmente escriturales. Que dejemos de ser prejuiciosos y nos pongamos a hacer la obra de nuestro Dios, que es rescatar las almas de las garras del enemigo y conducirlos a la vida eterna. Conducirlos, hermanos, a la vida eterna. Toda aquella persona que comienza a vivir su vida de fe con nuestro Señor Jesucristo, en algún momento tiende a fracasar. Pero ahí nosotros necesitamos estar preparados para restaurar a esas personas, para levantarlos, ¿sí? Para corregirlos, para salvarlos, para rescatarlos de la condenación. Aprendamos, hermanos, a tener un corazón, el corazón de Cristo. En el capítulo 13 y versículo 36 ahora viene la explicación de lo que el Señor Jesucristo está diciendo desde el versículo 24 hasta el 30, hermanos. Y dice aquí en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y sabemos, hermanos, que el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. El campo, fíjese bien, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene sus hijos. Ahora la pregunta es: ¿de quién hijo es usted? ¿Del reino o del mal? Porque dice la palabra: el campo es el mundo, la cizaña, la buena siembra son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice, y esto es muy importante para todos los que están escuchando, 1 de Juan capítulo 3, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
perdón, es capítulo 1, 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora el capítulo 3 y versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso dice el Señor en el 38, capítulo 13 de Mateo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. El Evangelio de Juan 1:11 dice que a los que creen en su nombre, el Señor Jesucristo les ha dado o nos ha dado potestad para que seamos llamados o hechos hijos de Dios. Hijos de Dios no engendrados de padre ni de madre ni de voluntad pues de hombre, de voluntad de varón, de voluntad de carne, sino de la voluntad o de la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que somos hijos de Dios, porque espiritualmente hemos sido engendrados por la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan capítulo 3 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ninguna condenación hay para los que viven según el Espíritu y no según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso el Señor dice que la buena semilla son los hijos del reino. Pero ahora dice, la cizaña son los hijos del maligno. Los hijos del maligno. El capítulo 3 de Primera de Juan, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay que tener, hermanos, cuidado, ¿verdad?, en ser practicantes del pecado. Y todos nosotros, antes de venir a la presencia del Señor Jesucristo, teníamos como profesión pecar. Pero una vez venido al Señor Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, ¿verdad? Y estamos en pie gracias al amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no solamente nos ha perdonado y nos ha justificado ante Dios, sino que nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, mis amados hermanos, la simiente de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, el cual nos ayuda para que nosotros ya no sigamos siendo practicantes del pecado. En Gálatas capítulo 5 dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, mis hermanos y amigos, dice el apóstol Pablo, en el último párrafo del versículo 21 dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia entre pecar, ya no siendo pecador, a ser practicantes del pecado. Hay una diferencia y ojalá y usted pueda notar esa diferencia. Sabemos, hermanos, que en nuestro caminar con Dios en algún momento de la vida, por intención suya o
por causa de otros, en algún momento usted puede tropezar, pero no se olvide que Jesucristo es su abogado intercesor. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, el problema está en aquellos que después de pecar se hacen practicantes del pecado nuevamente. Y dice la palabra que todos aquellos que practican el pecado, cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. En el Evangelio de Juan capítulo 8 también, y versículo 44, sabemos, hermanos, que pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? El capítulo 3 del 1 de Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, es decir, que todo hombre que peca es como que si no tuviera ley. Y sabemos, hermanos, que a los que no tenían ley se les aplicaba el término gentil o pagano, que eran personas ajenas a los pactos de Dios y a las promesas de Dios, que su profesión por naturaleza era pecar. Nacían, hermanos, en razas, en tradiciones que pecaban, y lo que la gente o los hombres aprendían era pecar, porque no tenían ley, no tenían principios, ni morales, ni éticos, ni mucho menos espirituales. Por eso dice la palabra que el que practica el pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ojo, dice, él que comete pecado infringe la ley, actúa como si no tuviera ley, ¿sí? Tiene por poco las instrucciones de Dios. Entonces, en el capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Sabemos que el Señor Jesucristo decía esto porque estos hombres, hermanos, estos líderes, los fariseos, y todos aquellos que no estaban de acuerdo con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo despreciaban, hermanos, a tal grado que terminaron crucificándole. Aunque ciertamente no fueron ellos los únicos culpables, sino también nosotros, porque por causa de nosotros Él fue a la cruz. Pero gracias a que Él haya ido a la cruz, nosotros hemos recibido ahora, mis amados hermanos, perdón de nuestros pecados. Pero Él les decía: ustedes son hijos del diablo, porque procuraban matarlo. Y Él dice: el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con la mentira, hermanos. La mentira es del diablo. Y todo aquel que practica la mentira no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Entonces, literalmente, Jesús se dirige a estas personas y Él los llama directamente desde este punto de vista: hijos del mal, hijos del diablo. Entonces, en la parábola de la cizaña, en el versículo 38 del capítulo 13 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, ¿quién es el que sembra la cizaña, hermanos? El diablo, ¿verdad? Y el campo en el cual fue sembrada la buena semilla no es, hermanos, es el mundo, ¿verdad? Es el mundo. Y dice la palabra que los hijos
del reino son la buena semilla. Quiere decir entonces que la iglesia es la buena semilla. La iglesia que ha sido, hermanos, plantada en la tierra es la semilla que ha sido sembrada por el Señor Jesucristo. Pero la iglesia que es la buena semilla, que es el reino de Dios, también hay cizaña, hermanos. La influencia del mundo, los pecados del mundo, las tradiciones del mundo, las falsas religiones, las persecuciones, las ideologías que van en contra de la voluntad de Dios, las cuales de alguna forma afectan a los hijos de Dios. Sabemos que la iglesia también es identificada como la esposa de Cristo. Sabemos que la iglesia también es edificada, mis hermanos, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Sabemos que la iglesia es identificada como el cuerpo de Cristo. Y si uno de los miembros padece, todos padecen juntamente con él. Por eso es que dentro de la iglesia, mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de ayudarnos. La palabra dice que cuando nosotros vemos a un hermano pecar, necesitamos llamarle la atención, pero no con el propósito de desanimarlo, no con el propósito de correrlo, no con el propósito de expulsarlo, no con el propósito de ponerle ideas y decirle que no se puede reunir por 6 meses, no con el propósito de decir que no puede tomar la cena del Señor por 1 año. ¿Qué beneficios tendría eso, hermanos? La palabra dice en Gálatas capítulo 6, si un hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú a ti mismo, no sea que tú también caigas. También recordemos que la palabra dice, antes de que mires la viga que tu hermano, la paja que tu hermano tiene en su ojo, fíjate primero de la viga que está en el ojo tuyo. ¿Y cuál era la viga del trigo, hermanos? La viga del trigo, hermanos, era una cierta caña, ¿verdad? Y antes de que nosotros, hermanos, podamos juzgar y criticar, necesitamos ver que estemos bien seguros, firmes en la palabra de Dios. El que esté firmes, mire que no caiga. Y todo aquel que está firmes tiene la autoridad y obligación de restaurar a aquellos que de cierta forma le fallan a Dios, con el propósito de rescatarlos y que no se vuelvan practicantes del pecado, sino que se santifiquen para nuestro Dios, confesando sus pecados, porque sabemos que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, el campo en la parábola es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y los hijos del reino, mis hermanos, son aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, según la Escritura. Porque el libro de Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, los que están dentro de la iglesia están con el propósito de ser salvos. No se puede encontrar la salvación fuera de la iglesia. No se puede encontrar la salvación si no se es añadido a la iglesia. Para poder ser salvo hay que permanecer en la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia de alguna forma, hermanos, la iglesia también es un puente para que nosotros podamos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es un pueblo formada de salvos, ¿sí? En la iglesia no debe haber personas que tengan doble personalidad. Tienen que ser personas que crean que verdaderamente van a ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que la salvación no depende de las obras que nosotros hagamos, sino de la obra que Dios hizo enviando a Cristo Jesús para que por medio de esa obra nosotros pudiésemos ser salvos, ¿sí? Entonces, no limitemos la salvación a las obras personales de nosotros, sino que reconozcamos y entendamos y creamos que la salvación es un regalo de Dios. Pero es necesario que nosotros seamos agradecidos con ese amor que Dios nos ha dado, de tal manera que envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, que hermanos, tenga vida eterna.
En Lucas capítulo 8, versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí está hablando de la parábola del sembrador. Y el Señor Jesucristo dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No crean y se salven. ¿Quién quita de su corazón la palabra? El diablo. Entonces el diablo, hermanos, tiene su obra. El diablo es prejuicioso, el diablo es mentiroso, el diablo es destructor, el diablo es causante de la destrucción que ha habido entre los seres humanos. Entonces, dice, las cizañas son los hijos del malo, ¿sí? El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo, y cuando habla aquí del fin del siglo, está hablando de tiempo que se puede contar, está hablando de cromos, de donde se deriva la palabra cronómetro, de donde se extrae la palabra o el significado de reloj, que mide tiempo, que mide hora, que mide el año, que mide los meses, que mide los días, que mide los siglos. Y cuando la palabra está hablando aquí del fin del siglo, está hablando del fin del mundo, ¿sí? Del fin del mundo. Entonces dice el versículo 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese, hermano, el que tiene oído para oír, oiga. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Recuerda, hermano, capítulo 8 de Primera de Juan, capítulo 3, 8. El que practica el pecado es, ¿qué? Es del diablo. Es del diablo. Entonces la Biblia es el quien identifica a estas personas, no nosotros. Nosotros no tenemos esa autoridad, sino que la Biblia es el que nos exhorta a que tengamos cuidado en no regresar a ser nuevamente practicantes del pecado. Ahora recordemos, hermanos, que los que están en el mundo, que no han venido a los pies de Cristo, siguen siendo practicantes del pecado, porque simplemente no han querido escuchar el mensaje del Evangelio, no se han rendido a los pies de Cristo, y si siguen siendo practicantes del pecado, serán condenados al infierno eterno. Por eso es importante que todos aquellos amigos que nos están escuchando, préstele atención a la palabra de Dios, conviértase a Cristo, porque el propósito de Cristo es solamente salvar su alma, salvar su vida. Y dice la palabra, hermanos: recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Ahora, ¿cómo puede ser o cómo podríamos identificar a aquellos que sirven de tropiezo en el reino de los cielos, hermanos? Sabemos que tropiezos, dice la palabra, que es necesario que vengan tropiezos. Y cuando la palabra dice que es necesario que vengan tropiezos, no está hablando, hermanos, que si no tenemos tropiezos no vamos a ser salvos, sino que está diciendo de que es inevitable que vengan tropiezos en nuestras vidas. Pero dice la palabra: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Más le valiera, dice la palabra, no haber nacido. No haber nacido. Entonces, en el primer siglo hubieron líderes que fueron de piedra de tropiezo
a la salvación de muchos que desertaron de la sana doctrina y comenzaron a enseñar doctrinas que no eran conforme a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas son piedra de tropiezo para el reino de Dios, para la iglesia de los salvos. La palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 1:20 que Himeneo y Fileto le causaron muchos dolores al apóstol Pablo, el cual el apóstol Pablo los entregó a Satanás. En 2 de Timoteo capítulo 2, 17 al 18, dice que estos hombres predicaban que no había resurrección, que la resurrección ya se había ¿qué? Efectuado. Ahora, estas personas que desertan de la sana doctrina y comienzan a predicar doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que siendo líderes, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, desertan de aquella enseñanza sana que puede salvar la vida de los seres humanos y comienzan a enseñar otro método de salvación que no se conforma al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas son calificadas como piedras de tropiezo. También pueden ser calificadas como piedra de tropiezo aquellos que siendo practicantes del pecado, ¿sí?, se llevan tras sí a otros para que otros también se hagan practicantes del pecado juntamente con ellos. Estos pueden ser calificados como cizaña. También puede ser calificada como cizaña en el campo que es el mundo, las falsas religiones, porque hay hermanos que no han desarrollado un grado de madurez en el cual ellos puedan sostenerse y ser permanentes, se dejan llevar por otros vientos de doctrinas que no prevalecen contra los deseos de la carne, que no salvan. Estas influencias doctrinales pueden ser calificadas como cizaña. También puede ser calificada como cizaña la ideología tradicional del hombre. En este caso, aquellas ideas que dicen que Dios no existe, aquellas ideas que dicen que el hombre no proviene o no viene de un creador, sino de una evolución, que era un animal y se convirtió en ser humano. Estas ideologías pueden ser calificadas también como piedra de tropiezo en la vida, en la trayectoria de la iglesia que es el pueblo de los salvos. También puede ser, hermanos, calificada aquí aquella ideología del supuesta ideología de género, ¿verdad? Que hoy en día estas comunidades de la gente que está formando parte de esos grupos está agarrando influencia política en los países, en el área de gobernantes, ¿sí?, para llenar la cabeza de los que van naciendo de estas ideas que infunden pecado, que dirigen al Hijo de Dios, a todo ser humano, al desenfreno y a ser practicantes de la maldad. Estos podrían ser catalogados o calificados como cizaña o como piedras de tropiezo. Pero no es piedra de tropiezo, mi amado hermano, cuando usted ve a un hermano equivocarse. Cuando usted ve a un hermano equivocarse, corríjalo, llámele la atención, hable con él con amor, con conocimiento, con la palabra de Dios, para que esta persona pueda volverse de su mal camino y sea salvo, ¿sí? No puede ser calificado dentro de la Escritura. Ahora, también dice la palabra, mis hermanos, en Tito capítulo 3:10, al hombre que causa división después de una u dos amonestaciones, deséchalo. También hay personas que causan divisiones dentro de la iglesia y estas personas sí pueden ser, hermanos, calificadas como cizañas. Ahora, ¿cómo una persona puede causar división dentro de una iglesia, hermanos? Hay personas muy problemáticas, hay personas celosas, muy celosas, erróneamente,
Hay personas que quieren todo a su conveniencia y no prefieren que los santos se dirijan y perseveren conforme a la voluntad de Dios. Estas personas no sirven a Dios. También, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también tengan temor. ¿Sí? Entonces, hermanos, la Biblia nos manda a nosotros a combatir contra el pecado, con el propósito siempre de rescatar estas almas para el reino de Dios. No podemos nosotros condenar a nadie, no podemos disciplinar a nadie, pero si las personas, mis hermanos, se vuelven en contra de la doctrina de Cristo, tenemos, hermanos, por la autoridad de la palabra, apartar a estas personas para que no afecten al pueblo de Dios. Entonces necesitamos ver la cizaña, hermanos, esta parábola desde el punto de vista escritural y no desde el punto de vista personal de nosotros, ¿sí? Así que Dios los bendiga a todos los que han estado escuchando, a todos los que han estado, hermanos, conectados a través de Facebook y por Spreaker. Les deseamos que Dios los bendiga en esta noche, que tengan un buen descanso, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Eres mi Dios los fuerza, bendiga. mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa.